noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 en vivo por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes, el 4832-3206 o el 155020-7127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. En el programa anterior estuvo Jesús Cariglino, intendente de Malvinas Argentinas. Tuvimos un muy buen programa con una cantidad muy grande de llamados telefónicos que en realidad no pudimos pasar porque ese programa fue grabado por razones de programación del canal. Uno de los muy pocos programas que he grabado en el transcurso de este año. Bueno, y hoy vamos a hacer una pequeñísima introducción porque tenemos dos invitados muy importantes y realmente señalar estas cosas que nos están pasando sobre el filo del año, ¿no? Estas cuestiones permanentes de enfrentamiento que el gobierno parece que le agrada, particularmente con el sector agropecuario, con Sociedad Rural Argentina, con Federación Agraria, o sea, los dos puntos, no le alcanzó con una, en un mismo día con las dos. Por un lado le sacaron a Federación Agraria los derechos que cobraban por el tema de la comercialización de los granos. Y por el otro le retiró, o mejor dicho, anuló una venta escriturada del Estado Nacional a la Sociedad Rural, que si tenía alguna anomalía debió haber sido objeto de un juicio, pero parece que esto la presidenta lo decreta rápidamente y por sí, lo cual deja bastante que desear. Bueno, estas son las cosas que pasaron, pero yo, estas y otras más, prefiero que la charlemos, vuelvo a insistir, con los invitados de hoy. Y en primer lugar con Carlos Campolongo. ¿Cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo vamos? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto para mí. Yo le decía recién a Carlos, un periodista más que acreditado y reconocido. Así que bueno, yo que soy un periodista amateur, voy a tratar de pasar contigo de la mejor manera posible, ¿no? Así que muchísimas gracias, Carlos, por estar, ¿no? Pero vos actuás de periodista, pero de profesor universitario, de político, y dentro del ámbito fundamentalmente de la política, sé que estás trabajando fuertemente con el Momo Venegas en la conformación de un nuevo partido político, que es el Partido FE, que creo que está avanzando en forma importante y quiero que nos cuentes un poco. Sí, claro, con mucho gusto. En realidad, la relación con el Momo Venegas viene desde hace varios años. Estuvimos juntos luchando por erigir el monumento al Teniente General Perón, ¿no? Paradójicamente es el único presidente constitucional que no tiene su monumento. Y a partir de los acontecimientos que se van sucediendo y sobre todo este último tramo, estos últimos 2 años, ha habido una decisión del Momo en donde muchos de los que estamos con él y lo acompañamos, queremos generar una expresión política nueva y de confianza. Y al hablar de esto hay varios objetivos a cumplir. En un marco general, y vos lo conocés como yo porque tenés la misma experiencia o más experiencia, vos has sido intendente y demás, yo he estado en cargos ejecutivos, pero acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El contexto general de lo que podríamos llamar la personalización de la política hace que sean construcciones demasiado individualistas, ¿no? Hace acordar mucho a esa novela famosa de Tom Wolfe, La hoguera de las vanidades. ¿Sí? ¿Y qué hoguera? Es una hoguera con las vanidades, tenés para un rato. Claro, pero eso sería bueno, como aquel monje que llame un día y diga, bueno, vamos a tirar todas las vanidades a una hoguera. Fantástico. Y vamos a tratar de pensar en colectivo, ¿no es cierto? Sí. En común, en bien común. Entonces a mí me parece que ahí está el objetivo central de FE. Con una doctrina, la mayor parte de nosotros, pero está abierto, la mayor parte de nosotros tenemos una formación, una experiencia y experiencia de gestión por el justicialismo y por los valores del justicialismo. Obviamente que estamos en el siglo XXI y hay una serie de problemas y desafíos en todos los campos, muchos atravesados por las mutaciones que generan las nuevas tecnologías, esto que se llama las redes, la expresión de los multimedios, etcétera, etcétera, y otros problemas que son acuciantes en nuestro país, además de la inflación, la inseguridad, yo diría la organización, ¿no? Está
pensando en el propio título de este programa, el Estado que viene, ¿no? Como Así núcleo es. organizador de ciertas políticas en donde, desde nuestra perspectiva, en la construcción del partido FE, vemos que primero se va a dar un periodo de transición del 2013 al 2015. En el deseo general de que todo se resuelva institucionalmente, hay un ciclo que está acabado para nosotros, no hay tal modelo, y bueno, los objetivos del partido FE son justamente ofrecerle a la sociedad de manera muy abierta aquello que está inconcluso dentro de los que tenemos una experiencia del peronismo, que es eso que se llama el modelo argentino, ¿no? ¿Qué significa un modelo? No lo que dice el oficialismo, que en realidad es un modelo, es un esquema económico que se agotó hace bastante tiempo. Y aparte que lo van dibujando de acuerdo a las circunstancias puntuales, ¿no? ¿Dónde está, yo te diría, la planificación en educación? ¿Dónde está la planificación en salud cuando no hay reuniones de gabinete? ¿Dónde está la planificación en infraestructura, en temas de abastecimiento de energía? ¿Dónde está la En credibilidad? desarrollo regional, en producción, en trabajo. No hay nada. Todo es el anuncio. La central nuclear de Atucha 2, 3 veces se inauguró, todavía no funciona. Entonces me parece que todo esto hace a una regeneración de la política, pero insisto, como construcción colectiva. Por eso creo que en ese periodo de transición, desde 2013 al 2015, hay que generar cierta base, esta es el pensamiento que debatimos dentro de FE permanentemente, en donde nos pongamos de acuerdo en 4 o 5 puntos. Vos desde tu institución, desde el Movimiento Productivo Argentino, lo has planteado como políticas de Estado. Yo creo que hay acá una urgente, que es que se cumpla con la Constitución, terminemos de jugar y de correr el arco con el tema de la Constitución. Pero creo Constitución, por otra parte, que no es la Constitución de 1853, ni la reformada de 1860, es la Constitución de 1994, Constitución moderna, que tendrá su defecto como cualquiera, pero que no se justifica una reforma y sobre todo para darle una eventual tercera posibilidad a una presidenta. Bueno, entonces me parece que en ese periodo de transición tenemos el cumplimiento de la Constitución, en primer lugar, el ordenamiento de la economía. Estamos realmente en una situación de una inflación en donde ya no hay precios, hay ciertos mercados que no existen. En la Ciudad de Buenos Aires ha aumentado el ABL para equipararlo a un porcentaje del valor de mercado. ¿Vos conocés cuánto vale un edificio en la Ciudad de Buenos Aires hoy? Si no hay compraventas. Prácticamente no existen, han caído. Entonces, digo, me parece que el tema del cumplimiento de la Constitución, la inflación, el tema de la inseguridad, y por último, esto ya es más personal, pero yo aporto dentro del partido FE mucha preocupación en torno a ciertos riesgos de ciertos sectores juveniles que tienen que ver con las adicciones. ¿Sabés que hay un tema que los otros días hicieron en el partido FE que a mí realmente me encantó? Fue una cosa distinta y estaba participando la juventud, por eso te lo relato, mejor dicho, se lo cuento a los televidentes, ¿no? Que fue en el Obelisco el tema de los globos de la esperanza, no sé bien cómo era el nombre, donde vos ibas, planteabas un deseo, te lo ponían dentro de una cinta de un globo, el globo lo soltaba dentro de una carpa gigantesca, quedaban ahí miles de globos, me dijeron algo de 10.000, no sé cuánto. Casi 20.000. Casi 20.000, ¿no? Y en un momento determinado, a 1 hora de la tarde, se abrió eso y estos globos volaron, ¿no? Como una expresión de futuro, con una expresión de esperanza, bueno, una expresión de fe, lo que es el partido, ¿no? Claro, muy interesante. Es la combinación, Carlos, en política de cuando entramos, o las sociedades entran en catástrofes sociales. ¿Qué quiero decirte con esto? La cohesión social se pierde porque no hay cumplimiento de la ley, no hay confianza. Así es. Salí, preguntar por las instituciones. Entonces se establece como un individualismo donde la ley la hago yo, ¿no? Y no es así. Vos tenés el caso, vos sos diputado, tenés el caso de la arbitrariedad de ¿para qué se vota el presupuesto? Si después va a la jefatura de gabinete y... El presupuesto lo achican, ¿no? Sabiendo que va a haber ingresos muy superiores, con facultades absolutas para disponer
Entonces después para lo que... sumir, en realidad, Claro. después, ¿no? Entonces, Poner después, de rodillas. todo lo que sobró, bueno, después nos lo va a contar seguramente Jorge Todesca, que es el próximo invitado, pero es fantástico porque después tiene una libre disponibilidad de sumas muy importantes, fruto de la inflación y fruto de un presupuesto mentiroso. Bueno, entonces hay una serie de problemas sociales, el 82%, con qué se van a pagar las jubilaciones en el mediano plazo. Hay una serie de cuestiones macroeconómicas, económicas para ordenar, pero no solamente eso, porque eso siempre estaría dentro de un esquema económico y no de un modelo. Simplemente te digo, uno puede auspiciosamente pensar que la tecnología ayuda en la sociedad del conocimiento, pero si no lo haces con un programa, no lo haces con docentes preparados, con infraestructura que pueda conectarse en el aula, y no lo haces con objetivos mensurables, ocurre hoy por hoy, la Ciudad de Buenos Aires, en el programa Conectar o en el de la ciudad, que se rompe una computadora y yo te diría que tarda 1 año y medio si es que te la dan. Por ejemplo, en el colegio que va mi hijo, han enviado computadoras de gente que ya ha egresado. Entonces, no es serio eso. Y me parece que... Parece como si mandar la computadora solucionaron todos los problemas, ¿no? La cosa es mucho más profunda. Mucho más profunda. La es informática es estructural. maravillosa, pero hay que saber usarla, para qué, con qué definiciones, con qué Por eso propuestas, te digo, si vos ¿no? me decís, uniendo a la palabra fe, es un trabajo político que tiene que ver con recuperar la confianza entre los argentinos. Y confianza significa una cosa emocional, pero significa el cumplimiento de buenas leyes. No esta cuestión, por ejemplo, como la ley de medios, que es un enunciado por un lado y una práctica totalmente distinta por otra, ¿sí? Por poner un caso. Sirven de excusas, ¿no? Claro, claro. Entonces, Para hacer lo que quieren. bueno, entonces yo pienso que eso hace perder la confianza en las instituciones, esto se plantea como realmente un partido político con una configuración institucional. Es más, la idea doctrinaria es que, por ejemplo, establezcamos en la Carta Orgánica y demás, y terminemos con la discusión de si, por ejemplo, la banca pertenece al legislador o pertenece al partido. Acá, el que no cumpla, y esto lo ha explicitado el Momo Venegas, el que no cumpla con ese sentimiento colectivo que debe ser un partido político. Hay cosas que están dejadas a la conciencia, yo eso lo reconozco. Pero la línea la tiene que marcar un partido político, si no cada uno es individualista, hace lo que quiere, y entonces, ¿cómo es el sistema de representación en Carlos, Argentina? ahora le vamos a seguir preguntando a Jorge Todesca, que es nuestro próximo Con mucho invitado. gusto, con mucho Te gusto. agradecemos profundamente tu presencia aquí. Y bueno, vienen los auspicios y como dijimos, Jorge Todesca. A ver, muchas Gracias por la invitación. No, gracias a vos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Una vez al mes, tocate las lolas. Además de traer suerte, previene el cáncer. Y también, una vez al año, visita a tu ginecólogo para hacerte los controles. No dejes de hacerlo. Acordate, una vez al mes, una vez al año. Ospose Integral, compromiso médico. We can definitely make her beautiful. Hace milagros acá, entonces. Eso lo entendí. Que te van a dejar hermosa vos. Digo. La prueba de 168. Con Quiero de Banco Galicia siempre podés canjear tus puntos por lo que quieras, cuando y donde quieras. Entrá a quiero.com.ar. Banco Galicia, cada día más.
Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, lo prometido. Jorge Dodeja, ¿cómo te va? Muy bien, Carlos, gracias por la invitación. Atributos, como se lo dije a Carlos Campolongo. Sos economista, sos hombre de la política, estás en el partido FE, trabajando intensamente, me consta porque lo veo. Contanos un poco cómo es esta temática. Por un lado el partido, por el otro lado del análisis económico, que seguramente desde el partido vos vas haciendo, dándole datos, información a Venegas y a su estructura. Uno sabe por la propia historia de vida que sin encauzamiento político las ideas económicas y las soluciones que modestamente se pueden aportar a la economía no ocurren, se quedan simplemente en cuestiones testimoniales. La mayoría de nosotros tenemos una gran tarea y una gran historia testimonial, escribimos y todo lo demás, pero para que se pase del dicho al hecho... Yo recibo todos tus informes, que no se compadecen con el relato. Que no se compadecen con el relato. No, claro, sí. Pero acá lo que está claro es que uno no hace diagnósticos tremendistas por estar en la política, ¿no? Porque a veces la política se desprestigia por los diagnósticos tremendistas. La verdad que hemos tenido años de buen crecimiento, hemos dejado de tener ese buen crecimiento este año particularmente y no volveremos a tenerlo en el futuro mientras una nueva política económica no emerja. ¿Por qué? Porque las condiciones que tenía esto que el gobierno llama el modelo y que también modestamente algunos contribuimos a poner durante la presidencia. Vos fuiste viceministro de la época de Remelenikov y te tocó la tarea súper pesada de poner en funcionamiento el país. Claro, Todo es así. Esas condiciones de funcionamiento iniciales que heredó Néstor Kirchner, él decía que había heredado el infierno, pero no heredó el infierno. Heredó el infierno con una escalerita para el paraíso. No, yo diría casi en el paraíso. Pero esas condiciones iniciales que eran una gran competitividad de la economía por la enorme devaluación que pese a lo que nosotros hubiéramos querido, se produjo porque no pudimos, porque no supimos, como decía Alfonsino, lo que sea, pero quedó como ventaja para la Argentina, se fueron agotando en estos años. Se fueron agotando los fondos de las administradoras de fondos de pensión utilizados en otras cosas, después de un periodo de acumulación importante, se van agotando también las reservas del Banco Central, y así sucesivamente, ¿no? Luego, se está produciendo lo que yo diría como economista, y después podemos hablar desde la política, como un vaciamiento del Estado, o sea, un Banco Central muy débil en sus finanzas, en fin. Ahora, bueno, esto requiere reconstrucción y como decíamos al principio, la reconstrucción requiere reordenar esta macroeconomía, pero además la mirada a más largo plazo, coincido con Carlos Campolongo, como no podría ser de otra manera, la mirada de más largo plazo de decir, bueno, ¿qué Argentina queremos hacia el futuro, no? Y bueno, queremos hacia el futuro una Argentina donde no se saqueen los fondos de la seguridad social, como ha estado ocurriendo, y hasta te diría que ha estado ocurriendo con bastante complacencia de los partidos políticos, que han sido muy, muy débiles en cuanto a defender
esos fondos, si bien no tuvieron Claro, porque mayoría. como que la imagen de las AFJP no Claro. era precisamente de lo mejor, entonces que pasaron a otro lado y miremos para el costado. Claro, exacto. Todo el mundo aprobó como si la estatización en sí mismo, o en sí misma, fuera algo así como agua bendita. No, la que estatización puede estar muy bien, pero aparece Claro. la necesidad de la gestión. Sí, sí, ¿Y sí. dónde está la sí. gestión? Claro. Ahí está el punto. Pero lo que se aprueba es solo la Claro. estatización, simbólicamente que den cuenta en un determinado momento y demás. Y lo mismo va a pasar con YPF. Está pasando Bueno, con con YPF ya está pasando, Con YPF claramente. ya está pasando. Entonces, digo, acá nos vemos enfrentados, y esto es lo que uno también desde la política intenta romper, falsos dilemas. Porque todos queremos de nuevo que haya suficiente petróleo. Es más, queremos que haya posibilidad de exportar petróleo. Queremos que este enorme yacimiento de Vaca Muerta, que es como haberse sacado la lotería en términos de la gracia divina con Bueno, la que pero ya lo están se negociando, distribuye. ¿eh? Sí, no están negociando. Hay gente que firma una carta de intención como para tener un pie en el umbral, pero nadie va a poner los miles de millones de dólares que Sin hace falta, seguridad. ¿no? Sin seguridad. Entonces, No la personal que no tenemos, la jurídica. exactamente, sin seguridad jurídica y sin horizonte del país. Y mirá que los petroleros están acostumbrados Arriesgar. a invertir Sí, a riesgo. a riesgo, porque la mayor parte de los pozos de petróleo no están precisamente en Manhattan, Así es. sino que están en lugares y no peligrosos. están en el Medio Oriente donde se saca el petróleo ahí nomás. Se saca ahí nomás. En Irak se ha seguido sacando petróleo casi todo el tiempo durante el periodo aparte muy más duro de la fácilmente. guerra, claro. Entonces, bueno, tenemos una Argentina con valores nacionales, con una industria nacional potente, con atracción para que venga el capital extranjero. La Argentina no está recibiendo nada de inversiones extranjeras y nosotros no tenemos ni en nuestro sistema financiero, ni en los patrimonios empresarios, por fuertes que sean, recursos para grandes proyectos de inversión, porque hoy la inversión es mega inversión. Cuando vos hablas de cualquier inversión, no hablas de 50 millones de dólares, No, hablas miles de millones. de miles de millones de dólares, porque estas son las mega magnitudes del mundo moderno. Vaca Muerta, no quiero equivocarme, pero habla arriba de 5.000 millones, ¿no? No, arriba de 30.000 incluso. Arriba de 30.000, sí. bueno, me quedé corto. Sí, 5.000 para empezar, digamos, ¿no? Con toda la complejidad que tiene esa explotación. Y cualquier otro proyecto que quieras hacer, que quiera participar la Argentina, requiere de esos abundantes recursos que están en el mundo, porque América Latina, junto con Asia y con África, pero en primer lugar, es una de las 3 zonas con mayor crecimiento en el mundo. Entonces, América Latina está siendo mirada. Resulta mucho más fácil a capitales europeos mirar y descifrar la cultura promedio de América Latina que la de África, que todavía es más confusa, y los negocios en Asia son muy competitivos. Y de hecho América Latina está recibiendo muchas Ahora, inversiones. A ver si es correcto lo que yo planteo. Yo creo que este gobierno, si uno después le pudiera poner un título de la cosa peor que hizo, es la pérdida de una oportunidad. La oportunidad que nos está dando el mundo. Exactamente. Asia-Pacífico, sus Exactamente. necesidades agroalimentarias. Exactamente. Y por eso cuando, por ejemplo, hablamos, ¿no? Y casi todos los colegas coincidimos, de las perspectivas para el 2013, que seguro que sería una pregunta que viene. Sí, Nos decimos, correcto. bueno, no, el 2013, con mejores cosechas, con Brasil creciendo, puede darnos un mejor crecimiento que el magro 1,5% que tendremos este año. Sí, es cierto. Pero del otro lado hay un peso negativo enorme, que son las malas decisiones del gobierno. Y que no es un tema ideológico, y en este caso no de partido político, sino decir, una economía que se va concentrando, clausurando dentro de un esquema en el que el Estado arbitrariamente aprueba y desaprueba qué hace uno, qué deshace el otro y demás, y sin hablar de los liberalismos que nos gobernaron con bastante fracaso. Claro, pero no hay que irse de un extremo al otro. Claro, encima no hay que irse al extremo de estas regulaciones con la absoluta ineptitud con las que están ocurriendo, porque ni siquiera la regulación es una regulación virtuosa. Fíjate ¿no? la changa que le hizo Kicillof a Gallucci con las cosas que dijo vinculadas con el tema de las inversiones, ¿no? Se le escapó todo el mundo. Claro, y después resulta que YPF sale a entusiasmar a los tenedores privados, al público. Y a nosotros. A nosotros, con bonos que están bien, qué bueno que existan y todo lo demás,
pero donde uno dice, bueno, ¿qué puede ser esto? Puede ser un alfiler puesto ahí, o un granito en una playa de arena, ¿no? No más que eso. Y sí, evidentemente, a ver, creer que uno puede manejarse solo con lo de uno en estas mega inversiones es de una simpleza y de una falta de seriedad absoluta, ¿no? Claro, porque se cae a pedazos esto. Nosotros como país tenemos que tener una vinculación positiva con el mundo, porque de hecho tenemos un sector en la economía que es el agropecuario, que es un sector extraordinariamente competitivo y que ya nos vincula positivamente con el mundo. Sí, vos sabés que nosotros estamos en vivo, consecuentemente siempre hay un ida y vuelta, entonces yo aprovecho los últimos minutos, en este caso contigo, de cosas que inclusive han dicho también de Campolongo, para hacer un ida y vuelta, ¿no? Entonces Nicolás de Quilmes dice, felicita por los invitados. A vos. Muchas gracias, a Nicolás. Por allá, En nombre de Campolongo también. Y dice que hay faltante de dinero en los cajeros. Y claro, cómo no ver, mañana hay huelga. Sí, claro. Y el viernes va a ser Bueno, es que fíjate una cosa, para los que hemos estado también en el sector bancario, los cajeros tienen más o menos, desde hace años, albergan el mismo número de billetes. Pero vos, para comprar algo, necesitas mucho más billetes en la Argentina. Sí, antes por esta cosa que se llama inflación. 2.000 pesos de un cajero. Claro, pero ahora no parece loco. No, ahora muy poco. Claro, en la medida en que tenemos billetes de 100, que el Banco Central se niega a poner billetes de más alta denominación. Y si no se cae el relato. Claro, porque si no se cae el relato, nuestros amigos que se quejan de eso, y bueno, en los cajeros entra una cantidad de billetes. Claro. Si no, tenías que poner cajero del tamaño del obelisco para que funcionara. Lorenzo de Palermo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Con los gobernantes estamos en problemas, con la presidenta Scioli y Macri son ineptos. Palo para todo el mundo. Marcelo de Córdoba, coincido con Campolongo por el tema del monumento Perón. Es y fue mucho más relevante como presidente que Kirchner. No tengo ninguna duda al respecto. Marcos de 9 de julio. El gobierno sigue equivocándose con las políticas agropecuarias y del campo. Esto viene a referencia a que incluso en el Movimiento Productivo Argentino sacamos un comunicado donde aparece defendiendo a Federación Agraria y a la sociedad rural. Cosas diferentes en el campo, claro, pero que representan la política agropecuaria que debería acompañar a las acciones Además, de los productores. Detrás de los dirigentes está toda esa gran cantidad de productores, grandes, pequeños, medianos, que hacen de la Argentina un país competitivo, y parecía que se está castigando al sector productivo del país. Clara Belgrano, quiero que terminemos un año en paz, sin saqueos, sin usurpaciones. Mercedes Soldati, estos días fue un infierno, los cortes de luz eléctrica, la crisis energética y la falta de inversiones. Bueno, nos sacan del aire. Pero yo tengo que decir algo, este programa seguramente se va a repetir, así que ustedes van a ver esto, los televidentes, pero les deseo a todos feliz año, a vos, a Carlito Campolongo, feliz año, feliz 2013, y bueno, que nos sigamos viendo, como seguramente nos vamos a seguir viendo en este canal. Muchas gracias. No, gracias a vos y felicidades para todos. Gracias, muy amable.